Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast de Geriatría, Gerontología y Trabajo Interdisciplinario. El día de hoy tenemos un webinar de ejercicio en el paciente con hipertensión arterial. Ya se los había prometido en el capítulo 21, donde estuvimos platicando y recapitulando de los capítulos anteriores. Sin embargo, la idea era utilizar la presentación que tuvimos en el Congreso Internacional de Fisioterapia en Yucatán, la que tienen en la pantalla actualmente. Pero pues, por problemas técnicos no se pudo rescatar el video. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poquito de esta parte, ¿vale? Evidentemente, la mayoría o muchos de los pacientes con diagnóstico de hipertensión son pacientes adultos mayores y por ende, pues bueno, quedan muy bien dentro de este programa que tenemos, ¿sí? Primero platicaremos un poquito de la fisiopatología de la hipertensión. La hipertensión se va a originar por una combinación de diferentes factores, tanto genéticos, ambientales, que podríamos clasificarlos como intrínsecos y como extrínsecos. Intrínsecos estamos hablando de factores que provienen propiamente de la persona, por eso son los factores genéticos o de origen hereditario. Y los extrínsecos son factores que vamos a tener dentro de la vida diaria, ¿no? Donde vamos a incluir comportamiento, vamos a incluir medio ambiente, vamos a incluir hábitos, ¿sí? Por ejemplo, la alimentación, hábitos de estrés y de sueño, y factores medioambientales también pudieran estar relacionados con esta patología. Vamos a ver que el mantenimiento de la presión arterial normal es un equilibrio entre varios o diferentes sistemas dentro del cuerpo, los cuales se retroalimentan entre sí de manera constante y que van a estar pues brindando estos sistemas de retroalimentación y van a hacer que se activen o no se activen sistemas que pueden generar una vasodilatación o una vasoconstricción a nivel vascular periférico, ¿no? Dentro de los sistemas que se van a relacionar, pues bueno, tenemos el sistema renal, al sistema endocrino, al sistema cardiovascular propiamente y al sistema neurológico. La pérdida de este equilibrio entre todos estos sistemas nos van a dar las diferentes disfunciones que se pudieran presentar, dentro de ellas la hipertensión arterial. Los mecanismos fisiopatológicos para la presencia de la hipertensión arterial, primero, pues bueno, la disminución renal, la disminución de la excreción renal del sodio. Esa es una de las razones. Cuando tenemos algún tipo de insuficiencia renal o algún tipo de disminución en esta excreción, pues bueno, vamos a hacer que se aumente la presión arterial periférica. Otro punto es la activación de la endotelina 1, que está relacionada también con el sedentarismo. También la disfunción endotelial de, del óxido nítrico, ¿sí? El cual está relacionado también con, o sea, el óxido nítrico nos va a ayudar a generar una vasodilatación. Y cuando tenemos problemas de resistencia a la insulina, hay una menor liberación de óxido nítrico y entonces hay una relación directa entre diabetes e hipertensión arterial, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si nosotros queremos regular la presión arterial, pues bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es regular el resto de las comorbilidades. La disminución del peso corporal, los cambios en los hábitos alimenticios, la disminución de la glucosa en sangre, ¿sí? Que son factores que van a ser primordiales para el control de esta patología. Y también, pues bueno, otro de los mecanismos por los cuales se puede presentar esta hipertensión es por la hiperactividad simpática. Vamos a ver que la hipertensión arterial se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud pública. Esto porque se estima que el 50% de las personas de más de 60 años sufren esta condición. Y si nosotros nos vamos a reduciendo nuestra población a personas más grandes todavía, es decir, 60, 70 años, se dispara todavía más estas cifras, ¿sí? Y además, esta cifra se considera que es muy probable que estén con un subdiagnóstico, porque los primeros estadios hipertensivos generalmente son asintomáticos. Entonces, cuando un paciente empieza a tener algunos síntomas relacionados con estos procesos de hipertensión, es porque ya tiene algún tiempo con estas cifras elevadas de la misma, ¿sí?
¿Cuál es la clasificación de la hipertensión? Pues bueno, la American Heart Association en el 2018 publica la siguiente tabla, en la cual menciona que la presión sistólica se va a considerar como alta arriba de 120 y la diastólica arriba de 85. Y ya se consideraría como una crisis hipertensiva con una presión sistólica arriba de 135 milímetros de mercurio y una presión diastólica arriba de 99 milímetros de mercurio. Recordemos que el tener una toma de una presión arterial elevada no significa un diagnóstico ya de hipertensión, sino hay todo un protocolo a través del cual los médicos realizan este diagnóstico de una manera mucho más certera, pero a través de un protocolo, ¿sí? En el cual hay que hacer un número de mediciones con unas condiciones específicas para el paciente. Hay datos que son alarmantes, que pueden, que son muy preocupantes para todos, como es que lo que les mencionaba, después de los 50 años la prevalencia de la hipertensión supera el 50%, mientras más avancemos, más en edad, el porcentaje va a ser mayor todavía. Otro de los datos es que se genera un costo elevado para la población, no propiamente por la enfermedad, porque los medicamentos antihipertensivos son bastante económicos, si le queremos llamar así, o accesibles, y se distribuyen a través del sistema de salud pública aquí en México. Sin embargo, las secuelas que genera la hipertensión son generan un gasto bastante elevado, ¿no? Desde nefropatías, problemas de la vista, problemas de neuropatías, entre muchos otros, ¿sí? Nada más el 14% de la población diagnosticada con hipertensión se encuentra controlada. Entonces, tenemos un 86% que no está regulado y evidentemente son los que más secuelas van a tener, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta y hacer una promoción mayor sobre estos temas para poder acercar a los pacientes a la consulta y que ahí puedan ser diagnosticados adecuadamente y posteriormente pues tener un abordaje adecuado. Con la terapia farmacológica, como habíamos dicho, con los cambios de hábito que también son muy importantes, pero también a través del ejercicio terapéutico, ¿sí? Desde 1983, Pfaffenberg menciona que personas con un gasto calórico superior a 2.000 calorías a la semana, relacionados o asociados directamente por actividad física, tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar hipertensión arterial. Luego, entonces, desde esa fecha, pues debimos haber optado por campañas que se enfoquen en promover el ejercicio y la actividad física para, a manera de prevención de estas patologías. Hoy en día ya hay algunas campañas, pero probablemente se le tenga que destinar una mayor cantidad de recursos o buscar alguna forma en la cual puedan tener una mayor eficacia, ¿sí? Para promover este tipo de actividades. Luego, en el 94, Fagar y Tipon describen que el ejercicio aeróbico disminuye la presión arterial, tanto en pacientes normotensos, que ya era mucho más investigado, pero también en pacientes hipertensos. Luego, entonces, si bien en el 83 mencionamos que es un factor, el ejercicio es un factor importante para la prevención, en el 94 ya se empieza a hablar de que el ejercicio es un factor importante como tratamiento, ¿sí? Luego Hagberg en el 2000 describe que el ejercicio ayuda a disminuir un promedio entre 11 y, o sea, entre 8 y 11 milímetros de mercurio la presión arterial, haciendo que pacientes que pues tenían niveles elevados de presión puedan irse regulando de una manera más específica. Ahora, estos datos que estamos hablando, esto se lo ha asociado únicamente al ejercicio, pero el ejercicio también se va a asociar a pérdida de peso, a disminución de grasa corporal, y al disminuir la grasa corporal y al reducir el peso corporal, también vamos a tener una disminución de la presión arterial. Entonces puede ser todavía mayor la disminución de la misma. Tratamiento de la hipertensión, pues bueno, en primer lugar debe de ser, o la base debe de ser estrategias de cambios de hábitos, como la alimentación, los hábitos de estrés, sueño, ¿sí? Luego, vigilar el consumo de sodio. Sin embargo, hoy en día hay evidencia un poco contrariada en cuanto a esto. Depende un poco de la cantidad de sodio de la que estemos hablando, porque niveles muy bajos de sodio también están relacionados con aumentos de la presión arterial, ¿sí? Reducir al mínimo la ingesta de bebidas alcohólicas y reducir índices de sobrepeso y obesidad.
También tenemos opciones farmacológicas como bloqueadores del sistema de renina-angiotensina, antagonistas de canales de calcio, diuréticos y beta bloqueadores que nos van a ayudar a regular la presión arterial. Evidentemente, esta es la parte médica del tratamiento. Es un médico el que tiene que controlar este tratamiento farmacológico y nosotros como oficios tenemos que regular la parte del ejercicio específicamente. Más investigaciones nos hacen referencia que podemos disminuir la presión arterial entre 4.9 y 3.7 milímetros de mercurio. Nuevamente, estas investigaciones están hablando solamente del abordaje del ejercicio. Aparte está la pérdida de peso y la disminución de la grasa corporal. ¿Qué mecanismos nos van a servir para reducir la presión arterial? Primero vamos a tener adaptaciones neuromorales, como adaptaciones del sistema nervioso simpático, adaptaciones del sistema renina-angiotensina, una respuesta vascular asociada al ejercicio y adaptaciones vasculares estructurales que ya se van a mantener en el tiempo, ¿sí? Primero, hablando del sistema nervioso simpático, nos va a ayudar la liberación de norepinefrina, lo cual va a ayudar a una disminución de la actividad renal y va a estar relacionada con el aumento de la sensibilidad a la insulina, que es donde yo les mencionaba que tenemos esta relación importante entre la hipertensión y la diabetes, ¿sí? O la resistencia a la insulina, que no necesariamente es lo mismo, pero que conllevan una fisiopatología compartida, ¿sí? También el sistema renina-angiotensina, vamos a ver que la angiotensina 2 y la renina van a ser vasoconstrictores y reguladores del volumen sanguíneo, y se ha reportado que en pacientes activos hay una disminución de esta angiotensina y de la renina después del ejercicio. Es decir, después de que un paciente hace ejercicio, el sistema renina-angiotensina va a verse disminuido y eso va a ayudar a que haya una relajación de los vasos sanguíneos y una disminución de la presión arterial de manera inmediata posterior al ejercicio. Este es uno de los mecanismos, pero nosotros buscamos abarcar diferentes mecanismos para que esa disminución de la presión arterial se dé de manera prolongada. Y de hecho ya mencionábamos que si entre 4, 8 y 11 milímetros de mercurio se puede disminuir, pero esta disminución se puede dar en un principio durante 4 a 6 horas, pero cuando nosotros cronificamos el ejercicio, esa disminución de la presión arterial se va a prolongar en tiempo, ¿sí? Luego entonces el ejercicio se tiene que volver prácticamente como tu medicamento. No digo que sustituya el medicamento, pero así como nos levantamos y tomamos un medicamento cada 12 horas, pues probablemente tenemos que hacer lo mismo con el ejercicio, marcarnos cada cuándo tenemos que hacer el ejercicio, a qué intensidad, cuál es la dosis de ejercicio que voy a hacer, y va a generar beneficios importantes dentro de la disminución de la presión arterial. Otro de los mecanismos a través de los cuales vamos a generar esa disminución de la presión arterial va a ser la respuesta vascular funcional. Vamos a ver que va a haber adaptaciones que van a contribuir a la disminución de la presión arterial y que son mediadas por la disminución de los receptores alfa-adrenérgicos, ¿sí? En pacientes activos que realizan ejercicio de manera constante, hay una alteración de la respuesta vascular de dos vasoconstrictores importantes, que son la norepinefrina y la endothelina 1, ¿sí? Entonces, esta respuesta o este cambio vascular nos va a ayudar a mantener niveles de presión arterial más controlados. Luego también tenemos una respuesta vascular estructural. Vamos a ver que el entrenamiento o el ejercicio va a producir cambios en la estructura de los propios vasos sanguíneos. Estos van a generar un proceso de remodelamiento vascular, el cual va a llevar a un aumento del diámetro de las arterias y de las venas. Recordemos que todo proceso de reparación celular conlleva, si hay el estímulo suficiente, a un proceso de remodelación. Y lo mismo pasa en nuestros vasos sanguíneos. A través del ejercicio podemos generar el estímulo suficiente para hacer esta remodelación de los vasos sanguíneos y por esta vía lograr generar un aumento del diámetro de las venas y de las arterias. Y es como una manguera. Si nosotros tenemos una manguera muy delgadita y una salida de agua determinada, pues bueno, el agua va a salir más fuerte. Y si ponemos una manguera más gruesa, pero la salida de agua es la misma, pues el agua va a salir con una menor presión, ¿sí? Entonces lo mismo pasa dentro de nuestros vasos sanguíneos. El ampliar el diámetro de estas venas y de estas arterias nos va a ayudar a regular los niveles de presión arterial. Otro mecanismo por el cual vamos a trabajar, pues bueno, ya lo había mencionado previamente de una manera más general, pero
el ejercicio se asocia directamente con un aumento en la formación de óxido nítrico, ¿sí? Y el óxido nítrico tiene una función vasodilatadora, es decir, los pacientes con hipertensión que son sedentarios se van a asociar directamente con que disminuyen los valores de óxido nítrico y por ende el vaso sanguíneo se empieza a vasoconstringir más. Cuando el paciente hace ejercicio hay una mayor liberación de óxido nítrico, haciendo que el vaso sanguíneo se pueda ampliar un poco más, ¿sí? O dilatar un poco más. Entonces, nos va a ayudar a generar una mayor cantidad de óxido nítrico y que haya esta vasodilatación y por ende que tengamos una disminución de la presión arterial también por esta vía. Para lograr llegar a este punto en el cual el paciente haga ejercicio, necesitamos pasar por una evaluación de manera muy específica, la cual debe ser realizada por un profesional de la salud que esté capacitado para prescribir ejercicio en presencia de diferentes patologías, porque pues sabemos que eso conlleva un riesgo. Al final de cuentas, tenemos nosotros que imaginarnos como si fuera una línea en la cual una mayor intensidad del ejercicio nos trae más beneficios y una menor intensidad del ejercicio nos trae menos beneficios, pero nos trae un mayor umbral de seguridad. Nosotros lo que buscamos es ubicar un punto medio en el cual tengamos un buen beneficio a través del ejercicio, pero que nos mantengamos trabajando dentro de un umbral seguro para el paciente. Nuevamente, la evidencia nos ha demostrado que intensidades altas nos traen mayores beneficios, pero pues estamos en un umbral un poco menos seguro y intensidades bajas nos traen menos beneficios. Entonces buscamos este punto medio en el cual mantenemos la seguridad con el paciente, pero además logramos tener beneficios adecuados, ¿sí? Nuevamente, uno de los trabajos que tenemos que realizar es el platicar con el paciente y lograr que tenga un apego adecuado a este plan de tratamiento, ¿sí? Dentro de la evaluación, pues bueno, tenemos que hacer una historia clínica adecuada, que esté lo suficientemente completa para que podamos conocer todos los antecedentes de nuestro paciente. Tenemos que hacer posteriormente una prueba de esfuerzo. Esto lo hace un médico del deporte, un médico cardiólogo, que nos pueda definir si los riesgos sobre los cuales tiene el paciente. Y posteriormente hacemos una evaluación de las capacidades físicas, la cual nos va a servir para definir el umbral en el cual vamos a trabajar con este paciente. Vamos a hacer una evaluación osteomuscular, donde vamos a tener que evaluar ROM, que es Range of Motion, los rangos de movimiento. Vamos a evaluar fuerza y con esto vamos a definir qué riesgos osteomusculares presenta ese paciente, si tengo que hacer alguna corrección o algún trabajo específico con algún grupo muscular previo a empezar con este entrenamiento, pues bueno, lo voy a realizar. Pruebas de evaluación geriátricas integrales, si es que aplican estas pruebas, la integración de todas estas pruebas nos van a dar información como autonomía del paciente, riesgo de caídas, etcétera, fragilidad si hubiera, bueno, todos estos datos que nos van a dar y la integración de los mismos, pues igual nos sirven para clasificar el riesgo en el cual está el paciente. Finalmente, tenemos que integrar el conocimiento de todo lo que mencionamos y realizar la prescripción lo más oportuna posible sin nuevamente generar riesgos para el paciente. Ahora, ¿cuánto ejercicio tiene que hacer el paciente? Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud hace referencia a la importancia de realizar 150 minutos de ejercicio a la semana, de ejercicio con una intensidad moderada, o 75 minutos de ejercicio intenso igual a la semana. Eso está hablando de ejercicio aeróbico. Ahora, tenemos que tener en cuenta que eso es un objetivo, no es con lo que tenemos que iniciar. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces es un paciente que es sedentario y que tiene un periodo de tiempo muy prolongado de inactividad física. Entonces, evidentemente, el querer iniciar con 150 minutos de ejercicio con una intensidad moderada va a ser contraproducente porque su tolerancia al ejercicio está disminuida. Entonces, cuando ese paciente termina de hacer ejercicio va a presentar lesiones musculares, dolores, hay algún riesgo de problemas cardiovasculares. Entonces, sí tengo que tener mucha precaución con esta parte. Los 150 minutos son un objetivo, no son nuestra base para iniciar, ¿sí? También es importante que la OMS menciona que es de alta importancia el realizar ejercicio de grandes grupos musculares, el entrenamiento de fuerza, al menos 2 veces por semana, ¿sí? Y bueno, toda la evidencia que día a día surge en cuanto al entrenamiento en el adulto mayor nos indica que el ejercicio de fuerza nos va a dar
los mayores beneficios. Entonces, sí o sí tengo que hacer ejercicio de fuerza con mis pacientes con hipertensión arterial. La dosificación con el paciente con hipertensión arterial, disculpen que tenga tanta letra la diapositiva, pero pues bueno, la vamos a explicar un poquito. Tenemos que iniciar con intensidades bajas, que es el 50 al 60% de la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Esto lo vamos a sacar a través de diferentes fórmulas que podemos ver en otra ocasión. Sin embargo, sí tenemos que iniciar con este umbral porque es nuestro punto de seguridad. Ante la progresión, evidentemente voy a poder aumentar y voy a poder hacer un ejercicio moderado, un ejercicio de alta intensidad, cuando ya regulemos los niveles de presión arterial, cuando el paciente se haya acostumbrado y tenga una mayor tolerancia al ejercicio, entre otros, ¿sí? Con esta dosificación, los consensos científicos nos mencionan que se produjeron cambios entre 4 y 9 milímetros de mercurio de la presión sistólica y entre 5 a 7 de la presión diastólica, con una duración de 13 a 14 horas en un entrenamiento inicial, lo cual es muy bueno porque es en una primera semana de entrenamiento, por ejemplo, ya tenemos cambios significativos. Estos cambios pueden aumentar y pueden ser de mayor duración si nosotros logramos hacer ejercicio de mayor intensidad y un ejercicio con mayor cronicidad, es decir, cuando logramos pasar de 3, 6, 9 o 12 meses de trabajo con un ejercicio, ¿sí? Con las progresiones adecuadas, evidentemente. Algunos puntos importantes es que no podemos hacer ejercicios que simulen la maniobra de Valsalva, que es cuando generamos este aumento de la presión intraabdominal, porque estos generan un aumento de la presión arterial periférica. Son picos, son pequeños picos que vamos haciendo en el ejercicio. Entonces no queremos llegar, o sea, a generar esos picos porque ya es un paciente que por sí trae alguna desregulación dentro de la presión arterial. Entonces yo no quiero estar jugando con el sistema y estar mandándole señales de esos aumentos de manera innecesaria, ¿sí? En cuanto al fortalecimiento muscular, vamos a evaluar a través del 1RM los grandes grupos musculares y trabajamos con el 50% del 1RM, es decir, de una repetición máxima nos vamos al 50% y el paciente puede iniciar con un protocolo de 3 series con 10 repeticiones. Nuevamente, estos son los consensos científicos que nos indican que o sea, que ya se han hecho investigaciones donde pacientes inician con esto y es suficiente para generar un proceso de hipertrofia sin llevar al paciente a un ejercicio que pueda poner en riesgo inclusive su vida o un riesgo de una lesión, ¿no? Después de esto tenemos que seguir haciendo adaptaciones y seguir jugando con la dosificación dependiendo de las características morfofuncionales del paciente, ¿sí? Dependiendo del apego al ejercicio, dependiendo de si hay presencia o no hay presencia de dolor, lesiones musculares, si hay tolerancia al ejercicio, si no hay fatiga excesiva, etc. Pero bueno, esa es una base para que podamos iniciar de una manera adecuada. Aquí tenemos un paciente con realización de ejercicio aeróbico y con artrosis de rodilla también. Es muy importante mantener la monitorización de signos vitales durante todo el ejercicio a través de pulsómetros, oxímetros, diferentes herramientas que hoy en día cada día son más accesibles que puede tener el paciente. Si el paciente va a hacer ejercicio dentro de la consulta, pues bueno, los tienes que tener tú. Si el paciente va a hacer ejercicio en casa, que también es viable, pues él tendrá que adquirir sus equipos para que podamos controlarlo de una mejor manera, ¿sí? Pues bueno, este era un poquito el tema que quería platicar con ustedes. Denme un segundo. Y pues bien, entonces, recapitulando un poco, el paciente con hipertensión se va a ver beneficiado ampliamente con el ejercicio terapéutico, tanto aeróbico como entrenamiento de fuerza. El ejercicio aeróbico hay que hacer una evaluación previa de la cual platicamos de manera muy general, que es la historia clínica, evaluación de las capacidades físicas, prueba de esfuerzo, medición de rangos de movimiento, medición de flexibilidad, equilibrio y demás. La integración de escalas de valoración geriátricas integrales y bueno, tenemos que hacer una integración de todo esto para poder proceder a la prescripción de manera más específica del ejercicio y tenemos que seguir las recomendaciones que tenemos del mismo.
Pues bueno, les agradezco que se hayan quedado hasta aquí. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, comenten, todo eso nos ayuda a seguir creciendo el canal y a que podamos seguir elaborando contenido para ustedes. Saludos.